de la casa. Así quería invitar a Ismael que le esté pasando, compartiendo, lo ha compartido hoy la palabra de Dios. Lo recibimos con un aplauso. Bienvenido. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu siervo, te damos gracias por tu hijo Ismael, gracias porque eres un fiel siervo tuyo, un fiel obrero de la iglesia Jesús en ti, y porque Señor hoy va a estar trayéndonos lo que tú has puesto en su corazón. Queremos pedirte que tú lo bendigas de una manera especial, Señor, y declaramos que va a fluir con tu palabra y con tu unción. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos bendecidos porque el Señor ha sido bueno y siempre Él es fiel, amén. Y que nos da la oportunidad de volver a predicar la palabra de Dios y compartirla con cada uno de ustedes, para mí siempre será de un gran gozo y un gran motivo para seguirle dando honra y gloria a Dios. Me da gusto vernos a todos aquí el día de hoy. Y hemos venido a aquello que es importante, lo más importante, que es escuchar a Dios. Escuchar a Dios es antes de lo que nosotros podamos darle a Él. Cuando hemos venido al Señor, podemos recordar que primeramente Él nos habló, primeramente Él nos perdonó, nos atrajo con sus cuerdas de amor, y después empezó todo lo demás. Después empezó nuestra alabanza y nuestra adoración. Y gloria a Dios por eso, hermanos, gloria a Dios por eso. Así que estamos aquí, vamos a hacer una breve oración porque quiero poner esto en las manos de Dios. Antes de la oración, invitamos a todos los niños a que puedan pasar a su clase bíblica. Ya los están esperando, así que adelante, es el momento para que aprendan de la palabra también. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Hoy oramos, Señor, para que tu palabra sea escuchada en esta casa y en este lugar, para que tú nos hables y para que tú nos des lo que necesitamos como iglesia. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y analizando y viendo un poco sobre el mensaje del día de hoy, hermanos, lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es cómo es que el Señor se ha venido moviendo a través de los tiempos y a través de las etapas para la iglesia, cómo el Señor ha hecho grandes cosas desde que la tierra existe, desde antes de la fundación de la tierra, y cómo ha continuado su plan glorioso, su plan perfecto a través de las edades. Y a veces no nos damos cuenta, porque somos hombres y somos seres finitos. Tenemos una capacidad finita, limitada. Y si nos vamos y contrastamos con el tiempo, nuestra capacidad es ínfima, muy pequeña. Si contamos la historia de la humanidad hasta el día de hoy, y si nos damos cuenta y lo comparamos con los años que probablemente vayamos a vivir, dice la palabra de Dios que la vida del hombre es como un soplo, es como la neblina, como la niebla de la mañana. Sale el sol, empieza a calentar y la neblina se esfuma. O es como la hierba del campo que de repente está, la flor del campo, y de repente ya no está. Pero para que podamos ver un poquito de lo que es Dios y de lo que hace a través del tiempo, tenemos que darle una mirada profunda a la palabra de Dios y ver cuál es el plan que Él tiene para nosotros. ¿Cuál es el plan que tiene para la iglesia? ¿Y cuál es el plan que tiene para ti y para mí en lo personal? Y no podemos llegar a eso si no analizamos la palabra de Dios. Así que quiero que vayamos, para ir empezando ahí al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16.
Mateo capítulo 16, verso 13. Mateo capítulo 16, verso 13. Y el contexto de esta parte de la escritura es donde Jesús estaba con todos sus discípulos, estaba reunido con ellos una vez más. Y muchas veces Jesús empezó a abordar o empezaba él a tomar la iniciativa para decir algo a sus discípulos, para obtener una respuesta de sus discípulos y así provocar una enseñanza. Mira qué interesante lo que hace Jesús. Jesús provocaba enseñanzas, Jesús provocaba revelaciones, y él era el que tenía que tomar la iniciativa. La mayoría de las veces yo me puedo imaginar que Jesús pensaba, porque nada hacía sin la aprobación del Padre, pero él veía su calendario profético dentro de su espíritu y decía: hoy está el día, hoy voy a hacer esto, porque el Padre me lo ha dicho. Hoy tengo que hacer esto otro, hoy tengo que hacer esta pregunta importante, así que lo voy a preguntar. Y ese es el contexto de esta parte. El verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta que Jesús ya tenía intencionada para preguntarles a ellos. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? El mundo puede decir muchas cosas de Jesús. El mundo puede decir que Jesús solamente fue un buen maestro, que Jesús fue un profeta, que Jesús fue un iluminado incluso. Hay muchas corrientes y muchas ideas allá afuera que pueden decir quién fue Jesús. Pero Jesús no estaba interesado en lo que la mayoría pensaba de él. En esencia, él estaba interesado en lo que pensaba aquellos que habían decidido seguir a Jesús. Tú recordarás que Jesús llamó a cada uno de los discípulos y les dijo: ven y sígueme. Y ellos, dejándolo todo, dice la palabra, dejando las redes, dejando el banco de los tributos, como a Leví, Mateo, dejando a su padre, fueron y siguieron a Jesús. Así que Jesús estaba muy, pero muy interesado en saber qué es lo que ellos pensaban de él. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, aquel que era valeroso, sí, aquel que a veces no pensaba cuando actuaba, pero también podemos decir algo de Pedro en esos momentos de su vida. Pedro actuaba cuando le nacía, sin que nadie le importara, nadie de su alrededor. Pedro se abalanzaba y se abría paso, y él decía una declaración o decía una palabra que no importaba quién lo estuviera escuchando, él lo hacía. Y aquí Pedro dice, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús estuvo completamente agradado de lo que Pedro había dicho. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Allá afuera pueden decir que Jesús es bueno, que Jesús es un profeta y un gran maestro, que Jesús fue histórico, un personaje histórico y nada más. Pero yo, diciendo Pedro, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, el ungido, el que ha venido a salvar a Israel y al mundo de sus pecados. Cuando Jesús oyó tal declaración, la respuesta que inmediatamente tuvo Jesús, y me imagino que él pudo haber dicho dentro de su espíritu: a tal respuesta y tal declaración, yo no me puedo quedar callado. Yo tengo que decir algo. Y tú te das cuenta en la escritura
que cuando alguien daba una confesión de fe genuina, pura, grande, Jesús no tenía otra forma de responder que con una palabra poderosa para aquella persona. Una palabra que iba a cambiar el rumbo y el destino de su vida. Lo hizo con la mujer que tenía flujo de sangre cuando tocó su manto. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? No porque no sufriera, sino porque quería exponer a la mujer. Es decir, quería Jesús que la mujer dijera que ella había sido. Y cuando la mujer dijo: yo Señor, yo te toqué, porque creí que al momento de tocar, aunque sea el borde de tu manto, podía yo ser sana. Por eso lo hice. Y Jesús le respondió con un milagro y una palabra poderosa: queda sana de tu asunto, queda sana de tu mal, queda sana de tu daño, queda sana de tu enfermedad. Y al momento, dice la palabra de Dios, fue sana en ese instante. Así que Jesús, al escuchar la declaración de Pedro: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el ungido de Dios, el Hijo de Dios viviente, Jesús tenía que responder con una palabra poderosa. Y Jesús le responde y le dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Allá afuera el mundo puede decirle a Jesús muchas cosas, y ellos pueden decir que es un personaje histórico. Eso lo dicen porque lo han escuchado de carne y sangre. Eso lo dicen porque lo han escuchado de personas anteriores a ellos. Y sí, Jesús es un personaje histórico, por supuesto, pero no quedó allí. Lo que quiero decirte es que cuando tú conoces a Jesús y tienes una revelación plena de Cristo como el Hijo de Dios, así como Pedro la obtuvo, te das cuenta de una cosa. Y quiero llevarlos al momento de su conversión. Quiero llevarlos al momento en que ustedes creyeron por primera vez, y que analices ese momento. Llegaste en tu vida al punto de decir: Jesús no es solo alguien que me han compartido. Jesús no es solo alguien que empezó a compartirme a alguien, lo cual es bueno, pero no nada más se quedó allí. Jesús para mí, ¿quién es? Es un personaje del cual he leído por toda mi vida, muchos años en la palabra, porque mis padres y mis abuelos, porque mi esposa, el esposo, y se ha quedado allí. O en verdad tú puedes decir como Pedro: Señor, con todo mi corazón, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba reconociendo que solo a través de Jesús podía haber salvación. Pedro estaba reconociendo que Jesús había descendido de lo alto para rescatar lo que se había perdido, para rescatar a aquellas almas que habían dado su poder, habían dado su vida, su alma, su autoridad a la autoridad del diablo. Y Pedro lo reconoció. Pero esa revelación tuvo que haber venido no de carne ni de sangre. Cuando tú conoces a Jesús, lo conoces no porque alguien te lo haya dicho, lo conoces porque el Padre te lo revela a ti. Lo conoces porque el Padre de lo alto trae una convicción del cielo y empieza a impulsarte, y empieza a decirte, y empieza a tratar con tu corazón. Y cuando hay arrepentimiento genuino en tu vida, es donde Jesús y el Padre Celestial empiezan a obrar. Empiezan a obrar. Yo antes conocí a Jesús de una manera histórica o por herencia familiar. Lo he comentado muchas veces. Pero una ocasión en que me vi en problemas, porque Dios también puede utilizar un momento difícil de desánimo, de pruebas, de problemas, y Dios ahí nos llama también, pero no hay necesidad para que lleguemos a eso. Dice la palabra de Dios que si escuchas hoy su voz, hoy es el día de salvación, no endurezcas tu corazón. No necesitamos estar en problemas para venir a Cristo. Y yo me acuerdo que estando ahí en la habitación un día, con situaciones fuertes para mí en aquel momento,
y que sí eran fuertes. Y yo le dije al Señor: Señor, ¿de verdad tú existes? Yo empecé en ceros, hermanos. ¿Existes? Yo empecé a dudar de la existencia de Dios. Así empezó en mi vida. Porque yo no empecé por lo que me había dicho mi familia o la herencia familiar, que es buena. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero cuando yo llegué a Cristo, yo empecé de ceros, sin prejuicios. Yo le dije: Señor, yo conozco esto, he escuchado aquello de ti, he vivido por años esto. Tal vez en mi juventud, en ese momento, era muy jovencito, tenía 18 años. Pero Señor, yo quiero conocerte sin prejuicios, quiero empezar de ceros, quiero ver cuál es la verdadera doctrina, quiero entender cuál es la palabra de Dios, quiero entender que aunque haya muchas sectas y muchas religiones, si tú existes, aquel que te busca de verdad, tú vas a ser revelado, tú te vas a querer revelar. Y yo me acerqué con esa confianza, porque yo deduje y dije: si Dios es bueno, Él me está escuchando, porque está escuchando que se lo estoy diciendo de verdad. Y si Él es bueno, no me va a dejar solo en esto que yo he querido empezar, conocer la palabra de Dios sin que nadie más me engañara. ¿Y sabes qué pasó? Desde ahí empezó el caminar con Cristo. Y como dijo el salmista David, no necesité de maestros, en un sentido hablando, porque el Espíritu Santo empezó a revelar inmediatamente empezó a traer palabra, empezó a traer convicción. Y esto tiene que pasar contigo también, si no lo ha pasado. El Espíritu Santo tiene que ser tu maestro primero, primordial, primario, antes que cualquier ser humano. Y después, en tu crecimiento, venir a aquellos que el Señor ha designado para que te enseñen, a los líderes y pastores, y aquellos para quienes tú debes de crecer y madurar para Cristo. Pero el Espíritu Santo es el maestro. Y llegué y cambió todo. Y yo equiparo esta experiencia con la que tuvo Pedro, porque Pedro tuvo una revelación no de carne ni de sangre. Yo en mi habitación, solo, sin nadie, sin un mentor, ahí Dios me empezó a revelar cosas. Ahí Dios me empezó a decir quién era Él y cuáles eran sus atributos. Ahí Dios me empezó a revelar, aún siendo muy jovencito, 18 años. Empecé a entender cosas porque yo dispuse mi corazón. La palabra de Dios dice: desde el momento y el día que dispusiste tu corazón a oír a Dios, ahí Dios empezó a trabajar con tu vida. Y tú, si no has tenido esta experiencia con Cristo, hoy es el día que lo conozcas de verdad. Y Pedro respondió: tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús se agradó tanto y le dijo: no te lo he revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué experiencia? ¿Qué pasaje de la Escritura que nos revela una gran verdad? Tenemos que pasar por la misma experiencia de Pedro. El Evangelio de Cristo no es una palabra de ánimo y ya. El Evangelio de Cristo no es algo que me agrada escuchar al oído y ya, solamente ahí. El Evangelio de Cristo no es una nueva oportunidad de vida y ya, nada más ahí, porque es una nueva oportunidad de vida, por supuesto. Pero va mucho más allá. Es saber que hay esperanza. Mira, hermano, cuando vine a Cristo, a mí no me importaba morir el siguiente día, porque yo estaba feliz. Yo estaba feliz. Yo quería salirme del cuerpo y ya irme volando, ya salir con el Señor. Claro que Dios tuvo que trabajar conmigo y enseñarme muchas cosas que tenía que empezar a hacer. Pero el sentir: Señor, ahora te pertenezco, no le tengo miedo a la muerte. Algo que te quiero decir que me está diciendo el Señor que lo diga ahorita. Cuando yo vine a Cristo, restituí a aquellos a quienes les olvidé. Cuando yo vine a Cristo, busqué a personas
que yo les había fallado en los meses anteriores, en los años anteriores, en los días anteriores, y restituí el daño. Porque Dios me llamó a hacer eso. Tú no puedes llegar a hacer eso si no hay un arrepentimiento verdadero. La palabra de Dios dice que seremos conocidos por los frutos, y es el fruto del Espíritu Santo. Es también el arrepentimiento, el amor, el querer restituir, el querer pagar lo que tú debes a alguien. Y no hablo de cosas materiales solamente. Pagarle y decirle: perdóname, hermano, porque no te había perdonado. Perdóname, madre, padre, porque yo todavía guardaba esta herida en mi corazón. Y aunque tú en su momento me fallaste, puede ser, pero hoy yo te perdono. Cuando empiezas a transformar tu vida por la gracia de Dios, en el orden de Dios, no va a haber otra opción que la gracia de Dios crezca sobre ti, que la gracia de Dios se haga palpable en tu vida. Y empecé ese caminar, y empecé a conocer a Cristo de verdad, porque el Padre me lo había revelado, porque Jesús mismo se reveló a mi vida a esa edad. Y empecé a pensar diferente, a caminar diferente, muy diferente a aquellos que eran paralelos a mí, a mi generación, a mi contexto. Me aparté de muchos, en el buen sentido de la palabra. Ya no corrí detrás de ellos, como dice la Escritura. A ellos se les hace raro que ya no corras detrás con ellos en sus disoluciones. Se les hace extraño. Y a mí me dijeron muchas veces: Ismael, pero eres tú, aquellos muchachos con los que yo conviví en ese tiempo. ¿De verdad eres tú? Porque eres totalmente diferente. Nunca te habíamos escuchado hablar así. Nunca habíamos pensado que pudieras decir eso. Porque yo era el que invitaba a lo malo a los jóvenes a veces. Un encuentro personal con Cristo, un encuentro personal con el Señor. Esa es la base y el fundamento de tu fe. La base no es un dogma, la base no es una doctrina, la base no es ningún concilio, la base no es ninguna declaración más. La base es una base viva, es una base viva y es un fundamento vivo. El hombre cambia. El concilio que le dice algo puede decir otra cosa adelante, puede cambiar, porque el concilio se maneja por hombres muchas veces, si no le entrega la dirección a Dios. Pero la base y el fundamento de tu fe debe de ser Cristo Jesús. Él es la base y el fundamento sobre el cual tú y yo después podemos edificar. Y quiero hacerte la pregunta: ¿has empezado a edificar sin tener base? ¿Has querido? Porque no es posible. ¿Has querido empezar a edificar sin la base firme? Tal vez crees que tengas la base. Tal vez para ti la base es otra cosa. La base es venir cada cierto tiempo o cada semana. Esa no es la base. La base es estar bien con tu familia y de ahí todo tiene que salir bien, porque si estoy bien con mi familia, todo debe de ir bien. Esa no es la base. La base se llama Cristo. La base y el fundamento se llama Jesús de Nazaret. La base sobre la cual tú puedes y debes construir tu vida y empezar a construir un edificio grande y glorioso se llama Jesucristo. Él es la piedra angular. Él es la roca inconmovible. Es la piedra inamovible. Y la palabra de Dios declara en Hebreos también: la piedra que desecharon los edificadores. Hoy en día hay muchos que se creen edificadores de la iglesia, pero desecharon el fundamento. Dios nos desconoció, porque la piedra que desecharon algunos edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo es la parte más importante que sostiene el edificio de tu vida. La cabeza del ángulo es la parte primordial sobre la cual tú puedes construir tu familia, tu relación amorosa, tus sueños, tus propósitos, tu futuro, tu esperanza. Darle incluso sentido al pasado.
porque tal vez estás cargando con muchas cosas del pasado, pero Dios le da sentido al pasado. Cuando vienes a Él, muchas cosas se olvidan, se van al fondo de la mar, pero Dios te da un sentido nuevo a eso que viviste, para que venga lo nuevo. Construir sobre Cristo. Cuando construyes sobre la base del fundamento que es Cristo, nadie te va a tener que decir, haz esto o haz aquello en lo espiritual. Amén. Cuando construyas en la base de Cristo y de verdad tu vida esté fundamentada en la roca, no vas a tener que esperar a que ni tu esposa, ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermano, ni tus hijos, ni ningún líder, ni el pastor te tenga que decir que hagas algo, porque lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque tu vida es de Cristo, porque tu base es Jesús mismo, porque has empezado a construir sobre el fundamento. Y aquí Pedro tuvo ese encuentro personal con Cristo. Quiero decirte que la conversión de Pedro, al reconocer esto de Cristo, lo llamó inmediatamente al discipulado. La conversión, hermano, te llama al discipulado. La conversión no se queda ahí. La conversión me llama a ser discipulado, a ser enseñado. Y después de esa fase, el discipulado me llama al liderazgo. Y aquí Pedro fue el que se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba dando también bases, estaba sentando bases para pasar del discípulo a ser un líder. Uno más de la iglesia, porque hubo muchos buenos, excelentes líderes en la iglesia primitiva. Pedro era uno de ellos. Esa es la secuencia, el orden de Dios, lo que tenemos que proseguir. No podemos quedarnos siendo convertidos y nada más toda la vida. No podemos quedarnos y siendo discipulados toda la vida. Ser discipulado me llama a discipular a otros. Discipular a otros me llama a ser líder, empezando con mi propio hogar, con mi propia casa, y yéndose mucho más allá. La verdadera iglesia de Dios. Y no les dije el título, pero el título es La iglesia es. Puntos suspensivos. La iglesia es. ¿Qué es la iglesia? Dios ha estado preparando una iglesia desde que Él derramó su Espíritu Santo en Hechos 2. Dios ha estado haciendo madurar a la iglesia. Dios ha estado haciendo que la iglesia pase por muchas situaciones. Y aquellos que no son parte de la iglesia, aquellos que no han querido ser parte de la iglesia, bajo la declaración de Pedro como fundamento a Cristo y la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Todo aquello que no haya empezado así va a tener que caer. Los tiempos vienen difíciles en muchas maneras, y no es para desalentarnos, porque aquellos que estamos en Cristo, la palabra dice, no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. De la muerte, de lo alto, de lo profundo, nada podrá separarme del amor de Cristo. Y la palabra también dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios nuestro Padre Celestial, dice en Tesalonicenses. Entonces, debemos de estar gozosos. Pero en primer lugar quiero decirte que la iglesia fue concebida proféticamente. La iglesia fue concebida en el corazón de Dios antes de que el mundo viniese a existencia. Dios ya sabía lo que iba a hacer. Dios ya sabía lo que iba a suceder. Y no porque Él quisiera que sucediera así. Y hablo del pecado. Él no quería que Adán pecara. Él no quería que Eva pecara y sedujera a Adán y Adán cayera. No quería. Pero Él sabía que iba a suceder, porque Dios todo lo sabe. Pero como Él es justo, como Él es amor, no puede detener el curso de la historia, porque si lo detuviera, Él no sería justo. Si viera que vamos por un camino mal y cortara todas las cosas de tajo, Él no sería justo. Sino porque permitió que Adán pecara. Tiene que ser justo. Y Él no quería que pasara eso, pero sucedió.
pero él ya sabía el plan maestro que él tenía, el plan de Dios que él tenía. Y él dijo: voy a crear algo diferente, voy a empezar una nueva humanidad, pero no de carne y hueso, una humanidad espiritual, enviando a mi Hijo, aquel que es conmigo desde el principio. Y él lo envió. La iglesia fue concebida proféticamente. Romanos 8:30, la palabra de Dios declara ahí en Romanos 8:30. Quiero que vayan y busquen ahí en sus Biblias conmigo. Y aquí dice la palabra: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí Jesús está hablando de que él ya tenía un previo conocimiento de lo que iba a hacer. Aquí no estaba condenando a unos para perdición y a otros para salvación. Él estaba diciendo: yo ya conozco lo que voy a hacer, y yo voy a hacer que mi iglesia sea glorificada en el nombre de Jesús, y los voy a justificar. Romanos 9, versículo 22. Romanos 9, 22. Ahí más adelantito. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacerlo toda su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. El verso 24. Los cuales también ha llamado. Dios te llamó. Dios te llamó. Es a saber, a nosotros. No solo de los judíos. La salvación empezó y vino de los judíos, mas también a los gentiles. Y el verso 26. Y será que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. La iglesia fue concebida proféticamente. Tú y yo estábamos en el plan de Dios cuando Dios estaba sobre la faz de las aguas y todo estaba desordenado. Es el amor de Dios. En segundo lugar, Dios nos llamó para que la iglesia fuera concebida y considerada históricamente, no solo proféticamente, sino históricamente, porque lo profético todavía no había sucedido, iba a pasar. Lo profético es profético hasta que sucede en tu vida. Y después la iglesia nació en la línea de la historia del mundo. En Hechos 2, Hechos capítulo 2, y conocemos este versículo que dio inicio a la iglesia, que dio inicio a lo que éramos nosotros desde un principio. El Espíritu Santo vino y se derramó sobre cada uno de nosotros, y digo nosotros porque somos parte de la iglesia. El Espíritu Santo descendió, hubo un derramamiento de poder. La iglesia recibió y empezó a recibir de Dios, orando por el Espíritu Santo. Qué interesante es que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cuando el tabernáculo de Moisés iba a ser inaugurado, cuando ya Moisés había acabado toda la obra del tabernáculo y ya no había nada más que quedar ahí por hacer, ya no había nada más. Y ahí el Espíritu de Dios descendió de una manera poderosa para darle vida al tabernáculo de Moisés. Y quiero leer ahí en Éxodo 40:34. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba todo. Esa fue la inauguración de la gloria de Dios en el pueblo de Israel. Y mira qué interesante que el nacimiento de la iglesia, en griego eclesia, tuvo que nacer de la misma manera. La gloria, el Shekinah de Dios tenía que descender sobre ya no un tabernáculo físico, ya no un templo hecho de piedra, sino sobre el templo espiritual que es tu cuerpo y que es la iglesia. Ahí tuvo que descender. Y siempre nos vamos a dar cuenta de este paralelismo, lo que Dios hizo en el Antiguo Pacto.
Dios lo iba a hacer en el nuevo pacto de una manera mejor, mayor, grande, poderosa. Y en Hechos 2 vino el Espíritu Santo, el Shekinah de Dios, y sopló sobre ti y sobre mí, y nacimos para una nueva vida. Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 3, la palabra de Dios nos relata una historia, y no la voy a leer toda, simplemente te quiero decir algo. La historia es sobre David, cuando David tenía que dejar el trono pronto, porque ya su tiempo había pasado, y él iba a dejar todo a Salomón su hijo, absolutamente todo se lo iba a dejar, el reinado, el trono. Pero la palabra ahí dice que él había preparado todo el material para su hijo Salomón, para que construyera el templo. Había preparado absolutamente todo. Le había preparado oro, plata, todo, porque él tenía que hacerlo. Él tenía que levantar ese templo. Y Primera de Crónicas 22:3, por favor. Asimismo aparejó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho metal sin peso, y madera de cedro 50. Todo el material que David había dispuesto para la casa de Dios lo había preparado de antemano. Jesús, en su ministerio profético, en su ministerio en la tierra, también había preparado todo. Él era la consumación de David. David era un prototipo en muchas maneras. Si David preparó todo para Salomón, entonces Jesús tuvo que preparar a su iglesia, enseñándola, llevándola al monte, llevando a sus discípulos, enseñando, sanando, liberando y predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús partió, el Espíritu Santo fue el que dio inicio, fue el que inició la obra de levantamiento de la iglesia. Jesús mismo, pero en su espíritu. Así Salomón levantó el templo, como David su padre se lo había dicho. Y Jesús hizo exactamente lo mismo. La iglesia fue concebida históricamente. Y en este punto en la historia de la Biblia, de la palabra de Dios, todo lo profético se vino a cumplir. Todo lo profético empezó a nacer, y empezamos a ver la verdadera gloria de Dios a través del Espíritu Santo. Como siguiente punto quiero decirte que la iglesia fue hecha por la operación de los apóstoles, por la operación del Espíritu Santo en vida de los apóstoles. Efesios 2:20. Los apóstoles pusieron también fundamentos, y dice la palabra: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenemos que construir nuestra vida en Jesucristo y en las doctrinas que encontramos en Hechos, en las doctrinas que encontramos en las cartas de Pablo. Hay una parte que Pablo escribió que se titula Deberes Cristianos. Es decir, tu deber, no tu querer, no tu tal vez, tu deber. Y Pablo así lo escribió. Bueno, es un título, ¿verdad? Vienen títulos a veces la palabra, pero leyendo nos damos cuenta que son deberes, efectivamente. Orar unos por otros es un deber cristiano. Predicar el evangelio es otro deber cristiano. Adorar a Dios en espíritu y en verdad sí es un deber cristiano, pero debe de nacer de tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que adoraste al Señor? En espíritu y en verdad, no aquí, sino allá en tu casa, con tu familia, en tu hogar, que te reservaste el tiempo para adorarlo. Es un deber, te debe de nacer, porque si Cristo está en ti, Él impulsa. La palabra de Dios dice que Él pone tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. El fundamento es Cristo. El fundamento es la doctrina de los apóstoles. Mira, quiero decirte esto porque es importante. Para construir sobre el fundamento de Cristo, para construir sobre el fundamento firme que es la palabra de Dios, tenemos que pasar por un proceso
de 4 pasos. El primero de ellos es tener un encuentro personal con Cristo. Pedro estaba cara a cara con Jesús. Me imagino que los demás apóstoles estaban ahí, a los lados. Ahí estaban. Pero en el momento que Jesús le preguntó: a ver, discípulos míos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro salió del medio del grupo de discípulos y apóstoles y le dijo: tú eres el Cristo. En ese momento a Pedro se le olvidó que estaba ahí Juan, que estaba ahí Mateo, que estaban todos los demás discípulos, y solo era Pedro y Jesús. Y Jesús solo se dirigió a Pedro. No se olvidó Jesús de los demás, por supuesto, él no, pero se dirigió a Pedro, se concentró a Pedro. Tú tienes que tener un encuentro personal con Cristo cara a cara. Tienes que olvidarte de los demás. Tienes que olvidarte de los que están a tu lado, de lo que digan, de lo que piensen. Tú y Jesús, Jesús y tú. Ese es el primer paso para construir sobre el fundamento. Y te quiero hacer una pregunta: ¿ya has recordado ese momento en tu vida? ¿O todavía no? Porque si no lo recuerdas, si no lo tienes, es porque no está. Es porque has construido, has querido edificar sobre un fundamento que no es Cristo. Y quiero decirte la verdad, que tarde o temprano vas a caer, porque el edificio que no tiene buen fundamento cae. Viene cualquier temblor, ya no hablemos de terremoto, hablemos de un temblor, de un movimiento telúrico pequeño, va a caer. Pero si tú construyes sobre la base y el fundamento de Cristo, no importa que vengan terremotos de los más altos y los más severos, tú vas a permanecer, tú vas a seguir adelante. Ese es el primer paso: encuentro personal con Cristo. Segundo, lo estamos basando en la revelación de Pedro, la declaración que leímos de Pedro que leímos. Número 2, debes de tener una revelación espiritual. Estás tú y Jesús: Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Pedro pudo decir eso porque el Padre se lo había revelado. Y por eso Pedro se hizo a un lado y dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Debes de tener una revelación espiritual. Debes de decir: sí, es cierto, Jesús es el Hijo de Dios. Como no lo había visto antes, Jesús me está escuchando. Me decían que me escuchaba y yo pues oraba o hablaba, pero no lo sentía. Pensaba que tal vez sí, pero cuando tienes la revelación de que Jesús es tu Salvador, en ti no hay duda de que te está oyendo, de que te está escuchando. Y aquí Pedro tuvo una revelación del Padre. Número 3, al tener esa revelación espiritual de quién es Cristo en tu vida, el Salvador, el ungido de Dios, que hay un reconocimiento de tu parte. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el ungido de Dios. Ahora lo entiendo, Jesús, tú veniste a salvar al mundo. Y aunque todos los demás digan, porque otros decían, no veían, porque Pedro tuvo la revelación. Los demás decían: este hijo del carpintero, el hijo de José, él dice que es el Salvador, él dice que ha descendido de lo alto, que salió de Dios. Pero si ese muchachito lo conocemos desde niño, su padre José le enseñó ahí todos los días en su juventud a hacer muebles. Ellos no podían ver, tenían cegado la mente, los ojos espirituales. Si no te lo revela el Padre, no lo vas a poder ver. No vas a poder ver que Jesús es el Hijo de Dios, y lo tienes que reconocer. Tú eres. Y número 4, tiene que haber una confesión abierta de Cristo. Pedro se olvidó de todos y le dijo: tú eres. Una confesión pública. Estaban los demás discípulos, sus amigos. Quiero decirte que cuando tú reconozcas a Cristo en tu familia, con aquellos que no quieren nada que ver con Cristo, con aquellos que desprecian a Jesús y el camino de la cruz, pero tú reconoces y confiesas a Jesús delante de ellos, quiero decirte que el día ya ha amanecido para ti. Quiero decirte que tú sí estás construyendo tu vida sobre el fundamento que es Cristo. Porque nadie puede reconocer
a Jesús si no le es dado de parte de Dios. Nadie puede reconocer que Cristo es el Señor si no le es dado de parte del Señor. Reconócelo con tu familia, reconócelo con tus amigos, reconócelo con tu trabajo, reconócelo cuando llegues a un nuevo trabajo, reconócelo y diles cuando se presente la oportunidad. Pero quiero decirte que lo primero que se va a presentar es la oportunidad de que vean tu testimonio, donde estés y donde vayas. Y cuando tú hablas con tu testimonio, cuando tú empiezas a hablar con tu testimonio, no hay poder más grande para declarar que Cristo es tu fundamento tuyo. La iglesia de Cristo está y debe permanecer fundamentada en la convicción de la revelación, profesión de la fe. Tú eres el Cristo, por el arrepentimiento verdadero de pecados que nos lleva a todos a la perseverancia por la esperanza. Ese es el camino verdadero. Después de haber reconocido a Jesús, tienes que perseverar hasta el fin. Va a costar, y te va a costar mucho, y de una vez te lo digo, te va a costar, porque te va a costar situaciones con tu familia, te va a costar situaciones en el trabajo, te va a costar que pierdas a veces amistades que tú querías, e incluso a veces sucede con la misma familia, pero tú haciendo todo lo que está en ti para estar en paz. Pero si no es posible, porque ellos no quieren estar en paz contigo, dice la palabra de Dios que Cristo es la piedra en la que tropezaron muchos. Dice la palabra de Dios que el hijo se iba a poner contra la madre y el padre contra el hijo por causa de Cristo. Cuando es por causa de Cristo, no te desanimes. Ora por tu hijo, ora por tu padre, ora por tu madre, ora por tu hermano, y Él te va a dar la victoria. Y vas a ver que si eres fiel, tú y tu casa va a llegar el momento en que alaben al Señor juntos. La iglesia fue concebida históricamente. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es un organismo que respira. Jesús respira a través de la iglesia. Jesús no puede hacer algo si no es a través de la iglesia, porque es el medio que Él dispuso para dar a conocer, dice la palabra de Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra también declara: Señor, ¿cuándo fuimos a visitar a los pobres? ¿Cuándo fuimos a hacer esto y aquello por el necesitado y lo hicimos a ti? ¿Cuándo lo hicimos a ti? Pero Jesús le respondió y les dijo: es cierto, les digo que toda vez que lo hicieron por estos, mis hijos más pequeños, a mí me lo hicieron. La iglesia es el organismo vivo por el cual Jesús respira. Imagina que la iglesia son los pulmones y Jesús es el corazón. Jesús bombea la sangre. Jesús ha derramado la sangre. Jesús ha derramado la sangre sobre ti para que tú puedas respirar, para que el Espíritu Santo te dé aliento de vida. Y tú al respirar le das respiro a la obra de Dios. A tú al respirar el Espíritu Santo y haciendo lo que el Espíritu Santo nos ha llamado, predicar, anunciar las virtudes, Jesús está gozoso, está respirando. A través de la iglesia Jesús se mueve. ¿Qué crees tú que pasaría si no existiera la iglesia? Si la iglesia fue concebida proféticamente, si las virtudes de Dios tenían que ser conocidas a través de la iglesia. Los ángeles no tienen permitido predicar en ese tiempo, no pueden. Entonces, ¿quién lo va a hacer? La iglesia. Va a haber un tiempo en la gran tribulación en que otros personajes van a predicar. Pero tú y yo, en el tiempo de la gracia, tenemos que predicar. Siguiente, Cristo se glorifica en la iglesia. La iglesia es glorificada por Cristo y Cristo se glorifica en la iglesia. Efesios 3:21. Efesios 3:21. Y quiero llevarnos brevemente a esta parte. A Él sea gloria en la iglesia. ¿En dónde? En la iglesia. Por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Segunda de Tesalonicenses 1:10.
cuando viniere para ser glorificado. ¿En quién? En sus santos. Cristo es glorificado en sus santos. Es la forma en que Cristo se glorifica. Si tú no eres un vaso de uso honroso, ¿cómo Cristo va a ser glorificado? Cristo se glorifica en sus santos. Y hacerse admirable en aquel día, ¿en quiénes? En la iglesia, en todo lo que creyeron, en ti y en mí, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Éxodo 33, 18. Moisés reflejaba la gloria de Dios. Y hubo un momento en que Moisés tuvo que subir al monte. Y aquí recordamos que el pastor nos ha predicado también sobre subir al monte. Y los beneficios de subir al monte son tremendos. Uno de ellos es precisamente este. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 34, 29. Más adelante, ahí nada más. Moisés subió al monte y después de haber hablado con Dios mismo, después de haber pasado un tiempo en el monte, en intimidad con Cristo, y aconteció que descendiendo Moisés, después de estar en la presencia de Dios, del monte Sinaí, con las 2 tablas de testimonio en su mano, mientras descendía del monte, mientras bajaba al plano natural, venía del sobrenatural y descendía al plano natural, no sabía él que la tez de su rostro resplandeció. La tez de tu rostro resplandeció. Cuando tú pasas un momento en el monte, tú a veces no te puedes dar cuenta, pero la gente lo va a notar. La gente lo va a ver y te lo va a decir, o te lo va a hacer notar a ti de regreso. Pero entre más tú pasas tiempo observando, contemplando aquello que admiras, como decía el verso que acabamos de ver el pasado, aquello que admiras, aquel que es admirable en su iglesia, tú te conviertes en aquello que admiras. Tú te conviertes en aquello que contemplas. ¿Qué estás admirando? ¿Qué estás contemplando? ¿A dónde estás yendo a apartarte y para qué? Hay muchas maneras de apartarse. ¿Y para qué nos apartamos? Apártate para Dios. Apártate para el Señor. Reflejamos la gloria de Dios. Y 2 de Corintios 3:18. Y aconteció que, ese es Éxodo todavía, 2 de Corintios, ahí está. Por tanto, nosotros todos, la iglesia, el nuevo pacto, mirando a cara ¿qué? Descubierta, ¿como en qué? Como en un espejo, la gloria del Señor. Aquí de seguro Pablo estaba trayendo a la memoria la escena que acabamos de leer de Moisés. Somos transformados de gloria en gloria. Moisés le dijo: muéstrame, te ruego que me muestres tu gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Cristo se glorifica en tu vida. Cada vez que tú pasas tiempo en el monte, Cristo se glorifica en tu vida y tu vida es glorificada por Cristo. Es decir, te da gracia, te impulsa, te eleva, te lleva, hace que resplandezca su rostro sobre ti. Esa es la promesa de Dios, iglesia. ¿Lo has experimentado tú? Y para ir terminando, iglesia, Jesús, cuando Él oraba y estaba en la presencia del Padre, la gloria de Dios descendía sobre Él. Él era Dios, pero Él estaba en el cuerpo. Él estaba en el cuerpo. Y cuando Él se apartaba a orar, aunque Él estaba limitado en ese momento por su cuerpo, no podía estar en varios lugares al mismo tiempo físicamente, pero sí espiritualmente. Espiritualmente el Señor estaba en todo lugar. No necesitaba estar solamente en un lado del Espíritu, porque ahí en Juan capítulo 1 versículo 46, antes de la declaración de Pedro, alguien más había hecho una buena declaración de Jesús, y era un israelita ejemplar. Y dijo Natanael: ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Le contestó Felipe: ven y ve. Vamos a ver antes, por versículo. Jesús vio venir así a Natanael y dijo: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Siguiente. Dice Natanael: ¿de dónde me conoces?
respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús no estaba limitado en el espíritu, Él estaba en todo lugar. Jesús estaba limitado en carne y hueso, sí, pero en el espíritu Él estaba en todo lugar. Por eso pudo ver a Natanael. Y después, cuando Natanael le vio, ¿qué dijo? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Te suena la declaración de Natanael a la declaración de Pedro? Ya hubo uno antes que Pedro que hizo exactamente lo mismo y tuvo una revelación del Padre y tuvo una revelación de lo alto. Y Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita. ¿Quieres que Dios diga de ti? He aquí un verdadero siervo. He aquí un verdadero discípulo en el cual no hay engaño. Lo puede hacer si tú estás dispuesto. Jesús está dispuesto. ¿Tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesto, iglesia? ¿Qué tienes que hacer? Reconoce a Dios. Reconoce. Necesitamos madurez para edificar una iglesia viva. Madurez. Cimentar sobre la base. La iglesia verdadera crece en la gracia. La iglesia fiel y verdadera, la iglesia real, perdona. La iglesia fiel, verdadera de Jesús hace temblar el cielo y la tierra. Y lo hacemos con la oración, lo hacemos con el testimonio. La iglesia verdadera lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo lo que venga a nuestra mente. La iglesia verdadera, real, poderosa, oye la voz de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y les doy salvación, dice ahí Juan. La iglesia verdadera tiene autoridad solo sobre la base del fundamento que es Cristo. Iglesia, hoy Jesús nos recuerda y nos dice, y te dice a ti: ¿has construido alguna vez el fundamento verdadero? ¿Estás construyendo sobre Jesús? ¿O has creído que estás construyendo sobre Jesús? Ponte en pie, iglesia, vamos a orar. Quiero tomarme un breve momento para venir a Dios en oración. Padre, hoy venimos ante tu presencia. Hoy, Señor, te damos gracias porque tu palabra ha revelado que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios viviente. Tú lo habías dicho a través de tus siervos los profetas, a través de Isaías. Tú habías declarado proféticamente que tú tenías que padecer, que tú tenías que venir a la tierra, que tenías que tomar forma humana, tenías que vivir entre los hombres, pero con una clara diferencia: sin pecado. Y tenías que morir por nosotros. Señor, a través de tu muerte y tu sacrificio, a través de la sangre derramada que tú has dado al mundo entero, hoy venimos ante tu presencia. Hoy queremos construir sobre la base y el fundamento que es Cristo. Queremos, Señor, tener un encuentro personal contigo. Queremos que el Padre nos revele. Queremos reconocer en nuestro interior esa revelación y queremos confesar públicamente esa revelación. Así como lo hizo Pedro, así como lo hizo Natanael, aquel del que tú dijiste: he aquí un verdadero israelita. Y la palabra también declara en Romanos que el verdadero israelita, el verdadero judío, es el que lo es en el corazón. El verdadero siervo, el verdadero cristiano, es el que lo es en el corazón, es el que lo es con sus obras, es el que da testimonio, es el que da frutos, es el que construye sobre la base de Cristo. Señor, hoy estamos aquí, parte de tu iglesia en todo el mundo. Así como amas a tus siervos en cualquier continente, nos amas a nosotros aquí hoy. Así como inclinas tu oído a tus siervos en el otro lado del mundo, lo haces de la misma manera aquí y hoy.
Tu palabra dice que tú no cambias. Tu palabra dice que tú eres bueno. Hoy oro, Señor, por todos aquellos que quieren entregar su vida a ti. Hoy es la oportunidad, amigo, hermano, de ponerte a cuentas con Él. Amigo, hoy es la oportunidad de construir sobre la base que es Cristo. Ninguna iglesia, ningún credo, ningún concilio, ninguna religión, ninguna secta se llama Jesucristo. La base, el fundamento, el camino, la verdad y la vida. Y en esta iglesia predicamos que Jesucristo es el Señor, que Jesús es la base, que Jesús, en Él solamente hay salvación y en ningún otro nombre, solo en Cristo. Así que ahí donde estás, levanta tu mano si quieres recibir a Cristo hoy. Si tú aún no has recibido a Jesús, levanta tu mano y dile: Señor Jesús, quiero entregarte mi corazón hoy. Quiero venir a tu iglesia, a la iglesia verdadera, la iglesia fiel, la iglesia real, comprada con la sangre de Cristo. Dile: reconozco que he pecado, reconozco que yo te he fallado, reconozco que he huido de ti. Tal vez me has hablado muchas veces, pero no he querido venir. Pero hoy tu palabra me dice que el tiempo es hoy. Hoy ya no quiero huir de ti, porque el día de mañana no lo tengo seguro. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida para no ser borrado jamás. Lávame con tu sangre preciosa. Y he aquí hoy delante de mis hermanos, te reconozco como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, aquel que me sana, me llama, aquel que me ha llamado y aquel que me ha perdonado por la sangre que has derramado. Y ahora todos levantemos nuestras manos. Señor, queremos que esta iglesia, Jesús en ti, siga creciendo. Sigamos creciendo sobre la base y el fundamento que se llama Cristo. Sobre la base y el fundamento de la doctrina de los apóstoles, como dice tu palabra. Queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia profética, una iglesia real, fiel, verdadera. Pero la iglesia no es el que está allá a mi lado. La iglesia soy yo. Dios me habla a mí. Dios me habla a mí antes que al líder, que al pastor. A mí me está hablando. Hoy, Señor, pedimos una bendición especial para Jesús en ti. Señor, que esta iglesia vea que crece. Esta iglesia, Señor, vea a sí mismos, vea en cada uno de nosotros cómo esta iglesia empieza a crecer. Porque para que un edificio empiece a crecer, el fundamento debe de estar sólido, firme. Y entre más un edificio se le agrega pisos, más fuerte tiene que ser su fundamento. Y así oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos y recibe una ofrenda, Señor, de aplausos y de adoración. Te adoramos, Señor. Permanezca de pie. Dos o tres cositas antes de hacer una oración especial que vamos a hacer ahora en un anuncio especial. Uno de los puntos decía: la iglesia verdadera comparte a Jesús, refleja a Jesús, habla de Jesús. O sea, tú y yo somos iglesia. Y yo quisiera que aprovechemos esta oportunidad del próximo domingo de Chosen, de ese programa, para que hablemos de Jesús, para que compartamos, para que mandemos los flyers e invitemos personas al evento. ¿Sí me explico, hermanos? Así que haz esa parte como iglesia que nos corresponde, porque Romanos dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Amén. Así que para que crean, tú tienes que predicar con tu ejemplo, pero también con tu palabra, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Amén. Así que manda los flyers, los vamos a mandar, en los grupos vamos a repartir, y el domingo este lugar va a estar lleno. Amén. Y muchas personas van a recibir a Jesús, que es el propósito de la Navidad. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Y también vivamos el señorío de Cristo, crezcamos en el discipulado y convertirnos en
en todos ministros de Cristo, porque ese es el plan de Dios. Un anuncio que quería comentarles, hace unos 4 años y medio aproximadamente, llegó a la iglesia el hermano Ismael y me dice, pastor, estoy contento de llegar a esta iglesia, mi anhelo es poder convertirme en un líder, en un hombre en formación, creciendo, avanzando y recibiendo, porque necesito un mentor, porque Dios me ha llamado a predicar en diferentes lugares y sé que un día voy a salir a predicar. Y yo le dije a Ismael, eres bienvenido y con mucho gusto voy a vaciar en ti lo que Dios me enseñó en el laboratorio de la vida. Y comenzamos a discipularlo, él comenzó a servir, se fue involucrando en el discipulado de hombres, aún al punto de estar al frente del grupo de célula de hombres, a cantar y dirigir alabanza como hoy ustedes lo están escuchando, a dirigir reuniones de oración junto a mi esposa y junto a mí, ha sido, y a predicar como ustedes lo acaban de escuchar, uno de los predicadores de la iglesia. Y hace un tiempo atrás él me dice, pastor, está llegando el tiempo en que Dios ha acomodado las cosas y me está llamando a otro país donde tengo que viajar. Y bueno, obviamente yo me recordé lo que me dijo hace 4 años y medio atrás aproximadamente. Y dice, para finales de diciembre va a ser el tiempo en que voy a estar nada más, y ya en enero ya voy viajando para otro lado, ¿no? Para otro país. Entonces yo quería compartirles esto, porque él va a estar con nosotros el domingo que viene 17 y el domingo 24, y también va a estar en la semana con nosotros. Pero bueno, lo que él nos comentó hace 4 años y medio atrás se está cumpliendo en esta fecha, y yo quería que ustedes lo supieran y que él dijera unas palabras y que oráramos por él. Amén. Va a estar con nosotros estas 2 semanas en todas las actividades, pero como hoy predicó, dije, vamos a bendecirlo hoy. Y ya después, el último domingo que estamos nosotros, lo enviamos para que Dios lo use y lo bendiga donde va a ir en ese país. Amén. Gracias, hermanos. Es para mí un gusto. Y como efectivamente comenta el pastor, hace 4 años, casi medio, el Señor me trajo a este lugar y lo hizo de una manera muy soberana, que yo no esperaba. Nos dimos cuenta que era el plan de Dios. Y Dios se mueve de una manera hermosa, perfecta. Y yo le doy gracias a Dios por la vida del pastor, primeramente, de su esposa y del ministerio que Dios ha entregado, así como cada uno de ustedes, hermanos, que para mí son mis hermanos en la fe. Y los he aprendido a amar, a querer, los he aprendido a hacer muchas cosas, ¿no? En lo que hemos convivido. Pero efectivamente el tiempo llega, la palabra de Dios ha venido sobre mí en diferentes maneras, confirmando que el propósito es que continuemos, que crezcamos, que avancemos en lo que Dios tiene, que es crecer en su palabra, que es compartir su palabra, que es seguir anunciando el Evangelio como nuestro pastor lo hace y lo ha hecho por muchos años, y lo sigue haciendo aquí donde Dios lo ha llamado, también desde otro país. Así que para mí es un gozo poder anunciar también que hemos escuchado al Señor y el tiempo ha llegado para hacer y continuar haciendo esto. Y la intención es crecer, la intención es que Dios siga abriendo puertas y crecer en todas las áreas. Y eventualmente, pues todavía verles, hermanos, por supuesto, estar en mi corazón. Claro que yo estaré por acá visitándoles. No sabemos Dios cómo haga las cosas o cómo sean sus momentos o sus tiempos, pero quiero decirles que yo los llevo a todos y cada uno de ustedes en mi corazón y que son parte fundamental para mi vida. ¿Yo qué les puedo decir? Sino que prosigamos adelante todos nosotros. El pastor ha sido para mí un mentor, el pastor ha sido para mí un siervo de Dios, por supuesto, desde que yo lo empecé a conocer,
lo empecé a ver y para mí ha sido un gran apoyo, un gran soporte en muchas maneras. Yo recuerdo cuando llegué con una situación y el pastor abrió sus puertas, abrió sus brazos también, juntamente con su esposa, con sus hijos, que también 2 de ellos ya no están aquí, están sirviendo en otro lado, pero para mí fue una casa, y es una casa, y siempre será una casa, Jesús en ti. Así que yo les bendigo, hermanos, y honra quien honra merece, y le doy la honra primeramente a Dios, la honra al pastor, a su familia y a cada uno de ustedes, hermanos, para que sigamos creciendo en la obra del Señor. Extienda su mano hacia el frente. Yo le dije, bueno, si después de 6 meses Dios te dice que regresa acá hasta tu casa, ¿no? Lo vamos a prestar por un tiempo nada más. Bueno, que Dios haga su voluntad en él y yo siento que él va a estar, después de cumplir con esa misión que tiene, va a estar regresando. Extienda su mano, vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de Ismael, por tu siervo, Señor, por este tiempo que él ha estado con nosotros y que seguirá estando estas semanas. Pero, Señor, te damos gracias porque aquí ha crecido, aquí ha sido formado, lo sentimos un hijo de la casa, un hijo nuestro, lo amamos, lo apreciamos, oramos por él, lo bendecimos, Señor, y en su momento también lo estaremos enviando. Pero Dios, gracias porque hemos visto su avance, su crecimiento, este proceso formativo que ha vivido estos 4 años y medio en esta iglesia, en esta casa, en tu casa. Gracias, Señor, porque tú lo has levantado. Tú, Señor, lo has ido enseñando y ha estado creciendo. Y es un ejemplo de un servidor, de un obrero, de un líder para la iglesia Jesús en ti. Lo bendecimos, Señor, donde quiera que vaya, Señor, donde tú lo envíes. Y Él será allí también de bendición. Oramos y te agradecemos por su vida y por estas semanas también que va a estar con nosotros todavía. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso a Dios por la vida de nuestro hermano Ismael. Amén. No se olviden de hablar e invitar gente toda esta semana para el sábado. Ore por ellos. Saluden que está lo suyo. Nos vemos en la semana en los grupos Conexión. Y allá atrás está la tiendita también y el talento. Bendecimos a los hermanos allá también.